Tras perderlo todo, un millonario arruinado decidió adoptar a una niña que vivía en las calles vendiendo origamis. La sociedad se burló de él, llamándolo loco por cambiar su fortuna por una niña sin techo. Pero lo que nadie esperaba era que aquella niña escondía un don matemático fuera de lo común. Y cuando susurró «Papá, voy a salvar tu empresa», el mundo entero tuvo que tragarse la risa. Cria uma narrativa dramática e cativante em turco, utilizando nomes de personagens de origem turca, ambientando a história em algum lugar da Turquia que faça sentido com a premissa enviada. Siga estas diretrizes rigorosamente. Atue como um autor de telenovela. Escreva uma história apaixonante que mantenha o espectador até o final, com reviravoltas e uma revelação argumental no clímax para gerar um pico de emoção ainda maior. Não inclua mortes nem crimes na história. O tema da história será fornecido ao final do prompt. A história deve ter exatamente entre 12.000 e 14.000 palavras. Não ultrapasse nem fique abaixo desse limite. Divida a história em 8 capítulos. Ao finalizar a história, escreva «Fim da história». Inclua uma chamada à ação no final, incentivando o público a se inscrever no canal, deixar likes e comentar. Esta chamada deve ser criativa e organicamente integrada à narrativa. Use o exemplo a seguir como inspiração para a chamada à ação, adaptando-o à sua história. Queridos oyentes, esperamos que a história de Amanda e Beatriz los haya conmovido. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios. Você debe abrir un artefato novo para cada capítulo que você criar. Cada artefato somente deve ter um capítulo e cada capítulo com no mínimo 1.200 palavras e no máximo 1.400 palavras. Nunca corte uma palavra no meio. Quando você se comunicar comigo fora do artefato, fale em português. Não perca a coesão e coerência entre um capítulo e outro. O roteiro deve ser envolvente do começo ao final para prender a atenção das pessoas. Em cada capítulo que você criar, não deve quebrar a palavra no meio. Sempre termine a frase com coesão para uma continuação lógica e fluida do próximo capítulo. Não utilize linguagem de códigos. Nunca mencione morte ou crime organizado, cartéis. Nunca dê detalhes de como uma pessoa morreu. Sempre substitua quando possível a palavra morte por algum substantivo. Você não deve entregar toda a trama logo no começo. Isso deve ser gradativo conforme a história vai se desenrolando. Garanta transições suaves e naturais entre cenas, usando reflexões internas e conectores temporais para manter a fluidez e lógica contínua. Comece direto na história sem revelar o desfecho. O desfecho deve ser revelado de forma gradual, para que assim os ouvintes possam ficar engajados na história do começo. Ao final, comece a história sem preâmbulos, sem enrolação. Nunca saia do que está na premissa. Isso e uma ordem. Siga rigorosamente todas as diretrizes acima. Você nunca deve terminar um artefato cortando palavras ou parágrafos, escrever o texto sem formatar, sem negrita na letra ou espaçamento em linha, que seja texto puro. Me llamo Sofía Hernández. López, dijo la niña mientras guardaba cuidadosamente las monedas. ¿Y usted? Héctor Montaño, respondió él sorprendido por la formalidad de la pequeña. Como el empresario que sale en las noticias, comentó Sofía con naturalidad, mientras envolvía los origamis en un trozo de papel de seda. Mi maestra dice que usted construyó medio Monterrey. La observación golpeó a Héctor como una bofetada. Incluso una niña en el parque conocía su nombre y su caída. Se preguntó qué más habría escuchado. Eso fue hace tiempo, respondió, con voz tensa. Las cosas cambian. Sofía lo miró con una intensidad desconcertante, como si pudiera ver a través de sus defensas. Las cosas siempre cambian, afirmó con una sabiduría impropia de su edad. Mi abuela decía que lo único permanente es el cambio. Le entregó el paquete con los origamis.
rozando accidentalmente la mano de Héctor. Sus dedos estaban fríos, y el empresario notó que, a pesar del clima templado, la niña solo vestía una camiseta desgastada y unos jeans que le quedaban cortos. ¿No tienes frío?, preguntó, sintiendo una preocupación que lo sorprendió. Sofía se encogió de hombros, un gesto adulto en un cuerpo infantil. Ya me acostumbré. Algo en aquella respuesta, en la resignación contenida en tan pocas palabras, removió algo dentro de Héctor. Miró su reloj. Eran casi las 6 de la tarde. ¿Has comido algo hoy?, preguntó temiendo la respuesta. La niña pareció evaluar si debía mentir, pero finalmente respondió con honestidad. Desayuné pan dulce. Venderé un poco más y luego compraré algo. Héctor dudó un momento. No era su costumbre involucrarse en los problemas ajenos. De hecho, había construido su reputación sobre la premisa de que los problemas eran oportunidades disfrazadas, pero solo si eran problemas de negocios. Los problemas humanos siempre los había mantenido a distancia. Conozco una cafetería. Cerca de aquí, se escuchó decir para su propia sorpresa. Sirven unos chilaquiles excelentes. ¿Te gustaría acompañarme? Los ojos de Sofía se entrecerraron con sospecha, un reflejo defensivo que ningún niño debería tener. Mi mamá dice que no debo ir con extraños. Tu mamá tiene razón, concedió Héctor. ¿Qué te parece si vamos a ese restaurante? De ahí, señaló un establecimiento a pocos metros con mesas en la terraza, completamente visible desde el parque. Puedes ver a todos los que pasan. Es un lugar público. Sofía pareció considerarlo, con una expresión demasiado analítica para su edad. Está bien, dijo finalmente, pero primero tengo que guardar mis cosas. Con una eficiencia sorprendente, recogió su pequeño puesto, doblando cuidadosamente la manta y guardando los materiales en una mochila desgastada. Luego se levantó, revelando lo pequeña que era en realidad. No podía tener más de 8 años, calculó Héctor, aunque sus ojos reflejaban la experiencia de alguien mucho mayor. Caminaron juntos hasta el restaurante, manteniendo Sofía una distancia prudente. El lugar era sencillo pero limpio, con manteles, a cuadros y el aroma reconfortante de la comida casera. Una mesera los recibió con una sonrisa curiosa, evidentemente intrigada por el contraste que formaban. Él, a pesar de su reciente caída, seguía teniendo el porte y la presencia de un hombre poderoso. Ella, pequeña y evidentemente de recursos limitados, con su mochila abrazada protectoramente contra el pecho. «Una mesa para 2, por favor», pidió Héctor. Una vez sentados, Sofía observó el menú con atención casi científica. «Puedes pedir lo que quieras», ofreció Héctor. «¿De verdad?», preguntó ella con un destello de emoción infantil que rompió brevemente su fachada de madurez. «De verdad». Sofía ordenó chilaquiles con pollo, jugo de naranja y un pastel de chocolate para el postre. Héctor pidió un café y una torta de milanesa. Mientras esperaban, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «¿Dónde aprendiste a hacer origamis?», preguntó él intentando romper el hielo. «En la biblioteca pública», respondió Sofía. «Tienen libros de todo. Voy después de la escuela y me quedo hasta que cierran». «¿Y tu mamá viene a buscarte?». La niña negó con la cabeza. «Ella trabaja en muchas casas, limpiando. A veces llega muy tarde, yo sé cuidarme sola», añadió con un toque de orgullo. La comida llegó interrumpiendo la conversación. Héctor observó cómo Sofía atacaba su plato con apetito apenas contenido, aunque intentando mantener modales impecables. Era evidente que estaba hambrienta, pero se esforzaba por no demostrarlo. «¿Te gusta la escuela?», preguntó él. Después de un rato. Los ojos de Sofía se iluminaron. «Me encanta, sobre todo las matemáticas. Son como un juego, pero con reglas que siempre funcionan. No como las personas». Héctor sonrió comprendiendo perfectamente ese sentimiento. «A mí también me gustan las matemáticas. Estudié economía y finanzas. Todo mi trabajo se basaba en números». «¿Por eso era tan rico?», preguntó ella. Con franqueza infantil. La pregunta directa lo dejó momentáneamente sin palabras. «Supongo que sí, en parte», respondió finalmente. «Pero también tuve suerte y trabajé muy duro».
Y ahora ya no es rico, afirmó Sofía, no como una pregunta, sino como una observación. Héctor sintió una punzada de irritación, pero la contuvo. ¿Cómo explicarle a una niña la complejidad de lo sucedido? Digamos que tuve un revés, respondió secamente. Para su sorpresa, Sofía asintió con comprensión. Como en matemáticas, cuando te equivocas en un paso y todo lo demás sale mal, pero siempre se puede volver a empezar, ¿no? La simplicidad y profundidad de su observación dejó a Héctor pensativo. ¿Realmente se podía volver a empezar a su edad? ¿Después de perderlo todo? A veces no es tan sencillo, murmuró. Nada importante es sencillo, replicó Sofía, mordisqueando su pastel de chocolate con deleite. Hacer una grulla de origami perfecta me tomó 3 semanas de práctica. Héctor no pudo evitar sonreír ante la comparación. La caída de un imperio financiero equiparada a doblar papel correctamente. Y sin embargo, había cierta verdad en ello. Ambas requerían precisión, paciencia y la capacidad de visualizar el resultado final mientras se trabajaba en los detalles. Mientras terminaban de comer, Héctor notó que Sofía sacaba discretamente un trozo de pan de la canasta y lo guardaba en su mochila. El gesto, realizado con la naturalidad de quien ha desarrollado estrategias de supervivencia, le provocó una opresión en el pecho. ¿Puedo preguntar dónde vives?, dijo intentando que su voz sonara casual. En Colonia Independencia, respondió ella, cerca de la iglesia. Héctor conocía bien esa zona, uno de los barrios más antiguos y populares de Monterrey, con una mezcla de tradición, pobreza y resistencia cultural. Se está haciendo tarde, comentó, mirando su reloj. ¿Te acompaño a casa?, Sofía negó. Rápidamente. No es necesario, conozco bien el camino y puedo tomar el autobús. Insisto, dijo Héctor con firmeza, es lo menos que puedo hacer después de la agradable compañía. Después de pagar la cuenta, salieron del restaurante. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Monterrey con tonos anaranjados y púrpuras. Tomaron un taxi, y durante el trayecto Sofía miró por la ventana con expresión soñadora. ¿Sabes?, dijo de repente. En matemáticas estamos aprendiendo ecuaciones. La maestra dice que son como acertijos donde hay que encontrar el número escondido. ¿Y te resultan difíciles?, preguntó Héctor. Sofía soltó una risita. Para nada, son muy fáciles. A veces resuelvo los ejercicios del final del libro, los que la maestra dice que son para niños mayores. Héctor la miró con renovado interés. ¿Te importaría resolver una para mí? Sacó un bolígrafo de su chaqueta y escribió en una servilleta: 3x plus 7, 25. Le entregó la servilleta a Sofía, quien la miró brevemente y respondió sin dudar: X es igual a 6. Impresionado, Héctor escribió otra: 5x, 12, recre 3, pulva 24. Sofía apenas pestañeó. X es igual a 18. Asombrado, decidió probar con algo más complejo. 4 por 2 plus 3, igual 9x. 6. Esta vez, Sofía tomó el bolígrafo y realizó la operación mentalmente. Primero multiplico 4 por el paréntesis, así que tengo 8x plus 12. Luego igualo con 9x. 6, así que 8x plus 12x 9x. 6. Resto 8x en ambos lados. 12xx. 6. Sumo 6 a ambos lados. 18 que x. Por lo tanto, x es igual a 18. Héctor la miró boquiabierto. No solo había resuelto correctamente una ecuación que niños de secundaria encontrarían desafiante, sino que había explicado su razonamiento con claridad cristalina. Sofía, eso es extraordinario, murmuró. Ella se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Los números son fáciles, las personas son más difíciles de entender. El taxi se detuvo en la entrada de la Colonia Independencia. Las casas modestas, algunas de lámina y otras de ladrillo sin pintar, contrastaban con los modernos edificios del centro que se veían a lo lejos. «Puedo caminar desde aquí», dijo Sofía tomando su mochila. «Gracias por la comida, señor». Montaño. «Espera»,
la detuvo Héctor, entregándole una tarjeta con su número de teléfono. Si alguna vez necesitas ayuda con matemáticas o cualquier otra cosa, puedes llamarme. Sofía miró la tarjeta con curiosidad. La guardó cuidadosamente en el bolsillo de su pantalón y le dedicó una sonrisa genuina, la primera verdaderamente infantil que le había visto. Gracias. Quizás lo llame para hablar de ecuaciones. La vio alejarse calle arriba, su pequeña figura perdiéndose entre la gente que regresaba del trabajo. Una niña extraordinaria en circunstancias ordinarias, o quizás al revés, una niña ordinaria con un don extraordinario. De regreso a su apartamento, Héctor no podía dejar de pensar en Sofía. En su madurez precoz, en su talento matemático, en la dignidad con la que enfrentaba circunstancias que harían quebrarse a muchos adultos, y sobre todo, en sus palabras: siempre se puede volver a empezar. Esa noche, por primera vez en semanas, no bebió para olvidar. En lugar de eso, sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. Ideas, cálculos, posibilidades. No estaba seguro de qué estaba planeando exactamente, pero sentía una energía que creía perdida para siempre. Tal vez, solo tal vez, Sofía tenía razón. Tal vez podía volver a empezar. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. Contestó con cautela. «Señor Montaño, soy Raúl Méndez. Disculpe la hora, pero necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre Emilio Ortega y creo que debería saber algo». Héctor sintió que su corazón se aceleraba. Quizás no todo estaba perdido después de todo. «Te escucho», dijo con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. La llamada de Raúl había sembrado una semilla de esperanza en Héctor. Su ex asistente le contó que había notado irregularidades en las transacciones financieras antes del colapso del Grupo Montaño. Documentos alterados, fechas cambiadas, firmas que no coincidían con los originales, pequeños detalles que, vistos en conjunto, sugerían un plan meticulosamente orquestado. «Siempre me pareció extraño cómo todo se derrumbó tan rápidamente, jefe», había dicho Raúl. «Nadie construye un imperio para verlo caer en 3 semanas sin que haya algo turbio detrás». Héctor había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada reunión, cada documento firmado, cada conversación con Emilio en los meses previos a su caída. ¿Cómo no había visto las señales? Tan ciego lo había vuelto la confianza. Mientras el amanecer teñía de rosa el cielo de Monterrey, tomó una decisión. Necesitaba pruebas. No bastarían las sospechas ni los recuerdos borrosos. Si quería recuperar lo que le pertenecía, necesitaría evidencia concreta de la traición de Emilio. El problema era cómo obtenerla. Ya no tenía acceso a los registros corporativos, los documentos originales, ni siquiera a su antigua oficina. Sus contactos en el mundo financiero le habían dado la espalda, temerosos de asociarse con un perdedor. Emilio se había asegurado de aislarlo completamente. Estaba considerando sus opciones cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. «Diga», contestó con cautela. «¿Señor Montaño?» La voz infantil al otro lado lo sorprendió. «Soy Sofía, la niña de los origamis». Héctor sintió una sonrisa formarse en sus labios. Era extraño cómo la voz de esta pequeña desconocida podía provocarle tal reacción cuando nada más parecía tocarlo. «Sofía, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Bien, gracias», respondió ella con su peculiar formalidad. «Llamaba para preguntarle si podríamos encontrarnos hoy. Tengo algo que mostrarle». Intrigado, Héctor acordó reunirse con ella en el mismo parque donde se habían conocido. Se duchó y se vistió con más esmero del que había puesto en semanas, sintiendo una energía renovada. Quizás era la posibilidad que Raúl le había planteado, o tal vez era simplemente la curiosidad por lo que Sofía quería mostrarle. En cualquier caso, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar. Encontró a Sofía sentada en la misma banca, pero esta vez sin su puesto de origamis. En su lugar, tenía un cuaderno gastado sobre las rodillas. Al verlo, sus ojos
se iluminaron brevemente antes de volver a su expresión seria habitual. «Buenos días, señor Montaño», saludó levantándose. «Buenos días, Sofía. Puedes llamarme Héctor si quieres». Ella pareció considerar la oferta antes de asentir. «Está bien, Héctor. ¿Qué querías mostrarme?», preguntó él, sentándose a su lado. Sofía abrió su cuaderno. Las páginas estaban llenas de ecuaciones, fórmulas y diagramas que parecían demasiado avanzados incluso para un estudiante universitario, mucho menos para una niña de primaria. «Mi maestra me prestó este libro», explicó mostrándole un texto de cálculo diferencial que asomaba de su mochila. «Dijo que quizás me interesaría, aunque es para estudiantes mayores». «Lo terminé anoche». Héctor tomó el libro con incredulidad. Era un texto universitario de nivel avanzado. ¿Lo entendiste? Sofía asintió. «Es como un juego. Las derivadas son como adivinar cómo cambia algo antes de que cambie. Y las integrales son como juntar muchos pedacitos pequeños para formar algo grande». Con una mezcla de asombro y curiosidad, Héctor comenzó a hacerle preguntas sobre el contenido del libro. Para su sorpresa, Sofía no solo había memorizado conceptos y fórmulas, sino que comprendía profundamente los principios subyacentes. Podía explicar ideas complejas con analogías simples pero precisas, demostrando una intuición matemática que Héctor solo había visto en mentes brillantes del mundo académico y financiero. «Sofía, esto es extraordinario», murmuró finalmente. «¿Tu escuela sabe que tienes este talento?». La niña se encogió de hombros. «La maestra dice que soy buena en matemáticas, pero el director dice que no hay programas especiales para niños como yo». «No tienen dinero para eso». Héctor frunció el ceño. Un talento como el de Sofía era una rareza, un diamante en bruto que merecía ser pulido y nutrido. ¿Cuántos niños como ella pasaban desapercibidos en el sistema educativo, sus dones desperdiciados por falta de recursos y oportunidades? ¿Y tu mamá? ¿Ella sabe sobre esto?». La expresión de Sofía se ensombreció ligeramente. «Mamá trabaja mucho. Cuando llega a casa está muy cansada para ver mis cuadernos. Además», dudó un momento, «creo que las matemáticas la asustan un poco. Dice que son cosas de gente importante, no para personas como nosotros». Aquellas palabras resonaron dolorosamente en Héctor. Él mismo había crecido en un hogar humilde, con padres que, aunque amorosos, apenas habían terminado la primaria. Recordaba cómo su padre, un obrero de fábrica, solía mirar sus libros de contabilidad con una mezcla de orgullo y desconcierto, como si fueran objetos de otro mundo. «Las matemáticas son para todos, Sofía», dijo con firmeza. «Y tú tienes un don especial. No deberías desperdiciarlo». «Por eso quería verlo», respondió ella, su voz adquiriendo un tono de entusiasmo contenido. «Pensé que quizás tú podrías ayudarme a entender algunas cosas que no vienen en el libro». Héctor sintió algo cálido expandiéndose en su pecho. La confianza de esta niña, su hambre de conocimiento, su determinación a pesar de las circunstancias. Era como mirarse a sí mismo 40 años atrás, antes de que el cinismo y la ambición desmedida lo transformaran. «Sería un honor», respondió sinceramente. «Pero antes, ¿te gustaría desayunar? Conozco un lugar cerca de aquí que sirve los mejores huevos rancheros de Monterrey». Los ojos de Sofía se iluminaron, pero rápidamente adoptó una expresión cautelosa. «No tengo dinero hoy. No he vendido ningún origami». «Yo invito», dijo Héctor con naturalidad. «Considéralo un intercambio. Tú me muestras matemáticas avanzadas y yo te invito el desayuno». La niña pareció evaluar la propuesta antes de asentir con seriedad. «Es un trato justo». Durante el desayuno, Héctor observó cómo Sofía devoraba su comida con el mismo apetito del día anterior. Entre bocados, continuaron discutiendo matemáticas. Era sorprendente cómo esta niña podía pasar de explicar teoremas complejos a comportarse como lo que era. Una pequeña de 8 años emocionada por un plato de huevos rancheros y chocolate caliente. «Sofía», preguntó finalmente, «¿puedo preguntar por tu situación en casa? ¿Tú y tu mamá están bien?».
La pregunta hizo que la niña se tensara visiblemente. «Estamos bien», respondió, con una rapidez que sugería una respuesta ensayada. «Mamá trabaja mucho, pero me cuida». «¿Y tu papá?» Sofía bajó la mirada. «No tengo papá. Mamá dice que nos dejó cuando yo era bebé». «No lo recuerdo». Héctor asintió, comprendiendo que estaba tocando un tema sensible. «Lo siento, no quería incomodarte». «No importa», respondió ella, recuperando su compostura. «Muchos niños no tienen papá. Al menos yo tengo a mamá». Había, tanto en aquella simple afirmación, resignación, madurez forzada, pero también una fortaleza que Héctor no podía dejar de admirar. «¿Sabes?», dijo, intentando aligerar el ambiente. «Yo tampoco tuve mucho a mis padres. Trabajaban tanto que apenas los veía, pero me dejaron algo importante: el valor del esfuerzo y la educación. Mi mamá también me dice que estudie», comentó. «Sofía dice que es la única forma de tener una vida mejor. Por eso me quedo en la biblioteca después de clases. Allí puedo leer todos los libros que quiera». Héctor la observó pensativamente. Una idea comenzaba a formarse en su mente, algo que podría beneficiarlos a ambos. «Sofía, ¿qué dirías si te propongo algo? Podríamos reunirnos regularmente, quizás 2 o 3 veces por semana. Yo podría enseñarte matemáticas avanzadas, ayudarte a desarrollar tu talento. A cambio», dudó un momento, «a cambio quizás podrías ayudarme con un proyecto en el que estoy trabajando». «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó ella, intrigada. Héctor no estaba seguro de cuánto podía o debía compartir con una niña. Pero había algo en Sofía que inspiraba confianza, una madurez e inteligencia que trascendía su edad. «Estoy tratando de resolver un problema complicado», explicó cautelosamente. «Tiene que ver con números, con patrones financieros. Creo que alguien manipuló ciertos datos para perjudicarme. Necesito entender exactamente cómo lo hicieron». Los ojos de Sofía brillaron con interés. «¿Como un misterio matemático?». «Exactamente», asintió Héctor. «Como un misterio matemático muy complejo». «Me gustan los misterios», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Y me gustaría ayudarte, pero tendría que pedirle permiso a mi mamá». «Por supuesto», coincidió Héctor. «De hecho, me gustaría conocerla, explicarle lo que me gustaría hacer, asegurarle que mis intenciones son buenas». Sofía pareció dudar. «Mamá trabaja todos los días hasta tarde y los domingos descansa». «Entiendo. Quizás podría hablar con ella por teléfono». «Lo intentaré», prometió Sofía, «pero no puedo asegurar nada, es complicado». Había algo en su tono que sugería más de lo que decía, pero Héctor decidió no presionar. Tenía experiencia suficiente para saber cuándo alguien ocultaba algo, pero también para reconocer cuándo no era el momento de insistir. «No hay problema. Mientras tanto, ¿qué te parece si empezamos hoy mismo? Tengo algunos libros en mi apartamento que podrían interesarte. ¿Te gustaría venir a verlos?» Inmediatamente se dio cuenta de lo inapropiado que sonaba invitar a una niña desconocida a su apartamento. Sofía también pareció notarlo, porque su expresión se volvió cautelosa. «Quizás podríamos vernos en la biblioteca pública», sugirió ella. «Es un lugar seguro con muchas personas alrededor». Héctor sonrió, impresionado nuevamente por su inteligencia y sentido común. «Es una excelente idea. La biblioteca, entonces». Pasaron el resto de la mañana en la biblioteca municipal. Héctor descubrió que, a pesar de su caída en desgracia, todavía recordaba lo suficiente de sus años universitarios para desafiar la mente ávida de Sofía. Le enseñó conceptos de cálculo multivariable, teoría de probabilidad y estadística avanzada, sorprendiéndose continuamente con la rapidez con que la niña absorbía y procesaba la información. Por su parte, Sofía le mostró cómo veía los números, cómo podía visualizar patrones y conexiones que para la mayoría serían invisibles. Era como si tuviera un sexto sentido matemático, una intuición que iba más allá del conocimiento formal. «Es como si los números me hablaran», explicó en un momento, con naturalidad.
Cuando veo una ecuación, no tengo que resolverla. Paso a paso. Simplemente sé cuál es la respuesta y luego verifico si estoy en lo correcto. Mientras la escuchaba, Héctor se dio cuenta de que estaba en presencia de algo extraordinario. No se trataba solo de una niña inteligente o con facilidad para los números. Sofía poseía el tipo de genio matemático que aparece quizás una vez en una generación y estaba vendiendo origamis en un parque para poder comer. Ese pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Cuánto potencial se desperdiciaba diariamente en las calles de México por falta de oportunidades? ¿Cuántos niños como Sofía pasaban desapercibidos, sus dones enterrados bajo el peso de la necesidad y la indiferencia social? Mientras caminaban de regreso al parque donde se habían conocido, Héctor tomó una decisión. No sabía exactamente cómo, pero iba a ayudar a Sofía a desarrollar su talento. Y tal vez, solo tal vez, ella podría ayudarlo a recuperar lo que había perdido. «Nos vemos mañana, entonces», se despidió ella con su mochila cargada de libros que habían pedido prestados. «A la misma hora, aquí en el parque. Aquí estaré», prometió Héctor. «Y no olvides hablar con tu mamá sobre nuestras clases». Sofía asintió, aunque algo en su expresión sugería duda. «Lo intentaré. Gracias por todo, Héctor». Lamin vio alejarse, pequeña pero decidida, con sus trenzas balanceándose a cada paso. Por primera vez en mucho tiempo, Héctor sintió que hacía algo verdaderamente significativo. Más allá de fortunas y empresas, más allá de la venganza contra Emilio, estaba ayudando a una niña extraordinaria a encontrar su camino. Y quizás, en el proceso, también encontraría el suyo propio. Durante las semanas siguientes, un ritmo familiar se estableció entre Héctor y Sofía. Se encontraban en la biblioteca 3 veces por semana, siempre después de la escuela. Él le enseñaba matemáticas avanzadas, introduciéndola a conceptos que normalmente no vería hasta la universidad, mientras ella absorbía todo con una velocidad y comprensión que seguían asombrándolo. A cambio, Sofía comenzó a ayudar a Héctor con lo que ahora llamaban el rompecabezas, el análisis de los fragmentos de información financiera que Raúl había logrado extraer de las oficinas del Grupo Ortega, anteriormente Grupo Montaño. Raúl, arriesgando su puesto actual como asistente junior de Emilio, les proporcionaba fotocopias de documentos, extractos de correos electrónicos y ocasionalmente capturas de pantalla de hojas de cálculo, piezas sueltas de un puzzle que por sí solas parecían inocuas, pero que Héctor sospechaba formarían un patrón revelador si pudieran organizarlas correctamente. Y ahí es donde el talento de Sofía resultaba invaluable. Donde Héctor veía números dispersos, ella veía conexiones. Donde él encontraba callejones sin salida, ella descubría patrones ocultos. Su mente funcionaba como un sistema de análisis algorítmico natural, capaz de procesar vastas cantidades de información y extraer significado de ellas. «Hay algo extraño en estas transferencias», comentó una tarde, señalando una serie de movimientos financieros en una de las hojas que estudiaban. «Mira, siempre ocurren en múltiplos de 17 y siempre 3 días antes del cierre mensual». Héctor examinó los datos con asombro. Ella tenía razón. Era un patrón sutil, casi imperceptible a menos que se buscara específicamente, pero estaba allí. Transacciones aparentemente rutinarias que, vistas en conjunto, revelaban una intencionalidad. «Esto podría ser el principio de algo», murmuró sintiendo cómo la esperanza crecía en su interior. «Buen trabajo, Sofía». Ella sonrió complacida por el reconocimiento, aunque intentó disimularlo con su habitual seriedad. «Es solo matemáticas aplicadas», respondió con modestia. «Patrones y secuencias». Pero no era solo matemáticas, y ambos lo sabían. Era intuición, era una forma única de ver el mundo, de descomponer problemas complejos en sus elementos fundamentales y reconstruirlos de maneras que revelaban verdades ocultas. A medida que pasaban tiempo juntos, Héctor descubría más sobre la vida de Sofía, fragmentos compartidos casualmente durante sus sesiones de estudio que, como las piezas del rompecabezas que intentaban resolver,
comenzaban a formar una imagen más completa. Su madre, Lucía López, trabajaba como empleada doméstica en varias casas, saliendo antes del amanecer y regresando bien entrada la noche. Habían llegado a Monterrey 3 años atrás, desde un pequeño pueblo en Oaxaca, buscando mejores oportunidades tras la partida del padre de Sofía. Vivían en un pequeño apartamento de una habitación en la colonia Independencia, donde compartían una cama, y subsistían principalmente con frijoles, arroz y ocasionalmente pollo cuando el dinero alcanzaba. Sofía asistía a la escuela pública local, donde destacaba académicamente a pesar de las limitaciones de recursos. Lo que más impresionaba a Héctor, sin embargo, era la dignidad con la que Sofía enfrentaba estas circunstancias. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda directamente, y siempre insistía en que su situación era normal. Vendía origamis no porque su madre la obligara, sino por iniciativa propia para ayudar con los gastos. Un día, mientras trabajaban en la biblioteca, Héctor notó que Sofía parecía distraída, algo inusual en ella. ¿Está todo bien?, preguntó finalmente, después de verla mirar el reloj varias veces. Ella dudó un momento antes de responder. «Es el cumpleaños de mamá mañana», confesó. «Quería comprarle un regalo, pero no he vendido suficientes origamis esta semana». Héctor sintió una punzada en el pecho. Aquí estaba esta niña extraordinaria, preocupada por no poder comprar un simple regalo para su madre. «¿Has pensado en qué te gustaría regalarle?», preguntó con suavidad. «Hay una bufanda en el mercado», respondió Sofía, sus ojos iluminándose brevemente. «Es azul, su color favorito, cuesta 200 pesos». Héctor asintió, considerando sus opciones. Podría simplemente ofrecerle el dinero, pero conocía lo suficiente a Sofía para saber que probablemente lo rechazaría. Su orgullo era tan grande como su talento. «Tengo una idea», dijo finalmente. «He estado pensando en cómo agradecerte tu ayuda con el rompecabezas. ¿Qué te parece si te pago por tu trabajo? Después de todo, estás actuando como mi consultora matemática». Sofía lo miró con sospecha. «¿Me estás ofreciendo dinero porque sientes lástima?». «No», respondió Héctor con firmeza. «Te estoy ofreciendo una compensación justa, por un trabajo valioso. Cualquier analista financiero cobraría por lo que tú haces. ¿Por qué deberías hacerlo gratis?». La niña pareció considerar el argumento, su expresión oscilando entre la necesidad práctica y el orgullo. «¿Cuánto pagan normalmente a los consultores matemáticos?», preguntó finalmente. Héctor sonrió. Típico de Sofía, querer saber el valor exacto de mercado. «Mucho más de lo que puedo permitirme ahora mismo», admitió honestamente, «pero puedo ofrecerte 1,000 pesos por semana. Es lo justo por el tiempo y el talento que aportas». Los ojos de Sofía se agrandaron ante la cifra, que claramente superaba sus expectativas, pero rápidamente recuperó su compostura. «500», replicó. «1,000 es demasiado». «700». «50», contraofertó Héctor, sorprendido por estar negociando con una niña de 8 años. «Y es mi última oferta». «750, pero incluye enseñarme cálculo tensorial la próxima semana», respondió ella con una seriedad que casi hizo reír a Héctor. «Trato hecho», concedió extendiendo su mano. Sofía la estrechó solemnemente, sellando su acuerdo. Luego, para sorpresa de Héctor, una sonrisa amplia iluminó su rostro, recordándole momentáneamente que a pesar de su inteligencia y madurez, seguía siendo una niña. «Ahora podré comprarle la bufanda a mamá y guardar el resto para emergencias», dijo con una mezcla de alivio y entusiasmo. Esa noche, de regreso en su apartamento, Héctor reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Hacía apenas un mes, había tocado fondo, perdido en una espiral de autocompasión y amargura. Ahora tenía un propósito, una esperanza de recuperar lo que le pertenecía legítimamente, y una responsabilidad hacia una niña extraordinaria que, de alguna manera, se había convertido en una parte importante de su vida. Y aún no había conocido a la madre de Sofía. A pesar de sus múltiples intentos, la misteriosa Lucía López seguía siendo una figura elusiva.
Sofía siempre tenía una excusa. Su madre trabajaba hasta tarde, estaba demasiado cansada, tenía un horario complicado. Héctor comenzaba a sospechar que había algo más en esa situación, pero respetaba suficiente a Sofía para no presionarla. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al día siguiente, mientras esperaba a Sofía en su punto de encuentro habitual en el parque, notó a una mujer que observaba desde la distancia. Era delgada, con el mismo tono de piel y cabello negro de Sofía, aunque su rostro mostraba el desgaste de una vida difícil. Llevaba un uniforme de servicio doméstico y parecía nerviosa, alternando entre acercarse y retroceder. Cuando sus miradas se cruzaron, Héctor supo instintivamente quién era. Se levantó y caminó hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa para no alarmarla. «¿Señora López?», preguntó con cortesía. «Soy Héctor Montaño. Creo que su hija le ha hablado de mí». La mujer lo estudió con una mezcla de cautela y determinación. «Sí, sé quién es usted», respondió finalmente, su voz firme a pesar de su evidente nerviosismo. «Sofía habla mucho de usted. Demasiado, diría yo». Héctor asintió comprendiendo su preocupación. ¿Qué madre no sospecharía de un hombre adulto que pasaba tiempo con su hija pequeña? «Entiendo su inquietud, señora López. Créame que mis intenciones son honorables. Su hija es una niña extraordinaria». «Lo sé», respondió ella, un destello de orgullo maternal iluminando brevemente su rostro cansado. «Es más inteligente que todos sus maestros juntos. Siempre lo ha sido. Tiene un don», coincidió. «Héctor, un talento matemático excepcional que debería ser nutrido y desarrollado». Lucía López suspiró, una expresión de resignación cruzando su rostro. «¿Y cómo se supone que debo hacer eso? Apenas puedo pagar el alquiler y la comida. Las escuelas especiales, los programas para niños dotados, todo eso cuesta dinero que no tenemos». Había tanta frustración y amor en aquellas palabras que Héctor sintió una profunda empatía por esta mujer que luchaba sola contra circunstancias abrumadoras. «Por eso quería hablar con usted», dijo con suavidad. «Me gustaría ayudar a Sofía, no por caridad, sino porque creo en su potencial. Estoy dispuesto a pagar por clases particulares, materiales educativos, incluso a gestionar una beca en alguna institución adecuada para ella». Lucía lo miró con sospecha. «¿Y qué gana usted con esto, señor Montaño? Nadie regala nada sin esperar algo a cambio». Era una pregunta justa, nacida de la experiencia en un mundo donde las personas rara vez actuaban sin interés propio. «Sofía me está ayudando con un proyecto», respondió honestamente. «Utiliza su talento matemático para analizar ciertos datos que son importantes para mí. Pero más allá de eso», dudó buscando las palabras adecuadas, «creo que he encontrado un propósito después de perderlo todo. Ayudar a su hija me da una razón para levantarme cada mañana». Para su sorpresa, Lucía sonrió ligeramente. «Sofía tiene ese efecto en las personas», comentó. «Es como si iluminara todo a su alrededor, incluso en los peores momentos». «Exactamente», asintió Héctor, aliviado de ser comprendido. Se produjo un momento de silencio, mientras Lucía parecía evaluar la situación, sopesando riesgos y beneficios. «Voy a ser clara, señor Montaño», dijo finalmente. «No confío completamente en usted y no sé si lo haré algún día, pero confío en el juicio de mi hija, y ella parece respetarlo. Además», su voz se suavizó, «nunca había visto a Sofía tan entusiasmada con algo. Llega a casa hablando de ecuaciones y teoremas como si fueran cuentos de hadas». Héctor sonrió ante la imagen. «Entonces me permitirá seguir enseñándole». «Con condiciones», respondió Lucía firmemente. «Se verán solo en lugares públicos como la biblioteca. Nada de visitas a su apartamento. Y quiero informes regulares sobre lo que están estudiando». «Por supuesto», aceptó Héctor inmediatamente. «Y me gustaría que usted estuviera presente en algunas de nuestras sesiones, si su trabajo se lo permite». Lucía asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. «Una cosa más», añadió, su tono volviéndose más serio. «Sofía me contó sobre el dinero que le ofreció.
Héctor sintió una punzada de inquietud. ¿Habría cruzado algún límite? Es una compensación. Por su ayuda, explicó. No pretendía... Está bien, lo interrumpió Lucía. Entiendo por qué lo hizo, y aprecio que valorara el trabajo de mi hija. Pero necesito que entienda algo. No somos un caso de caridad. Si Sofía trabaja para usted, merece ser compensada justamente. Pero no quiero que se acostumbre a recibir ese dinero fácilmente. El valor del esfuerzo es una de las pocas cosas valiosas que puedo enseñarle. Héctor sintió un profundo respeto por esta mujer que, a pesar de las dificultades, mantenía un sentido tan claro de dignidad y valores. Lo entiendo perfectamente, señora López, y lo respeto. En ese momento vieron a Sofía acercándose a lo lejos. Al notar a su madre con Héctor, su rostro pasó de la sorpresa al nerviosismo y finalmente a una cautelosa esperanza. «¿Mamá?», preguntó llegando junto a ellos. «¿Qué haces aquí?». «Quería conocer a tu profesor de matemáticas», respondió Lucía, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hija. «El señor Montaño y yo hemos estado conversando». Sofía miró a Héctor con preocupación. «¿Está todo bien?». «Todo está perfectamente bien», la tranquilizó él. «Tu madre y yo hemos llegado a un acuerdo. Podemos continuar con nuestras clases, siempre que respetemos ciertas reglas». El alivio en el rostro de Sofía fue evidente, iluminando sus facciones con una alegría que rara vez mostraba tan abiertamente. «¿De verdad?», preguntó mirando a su madre para confirmación. Lucía asintió, una sonrisa suavizando su expresión. «De verdad, ahora tengo que volver al trabajo. Señor Montaño, espero que cuide bien de mi tesoro hoy». «Puede estar segura de ello», prometió Héctor. Mientras observaba a Lucía alejarse, Héctor sintió que había pasado algún tipo de prueba crucial. Había ganado, si no la confianza completa, al menos el beneficio de la duda de una madre protectora. «Tu madre es una mujer impresionante», comentó a Sofía, que seguía mirando en la dirección por donde Lucía había desaparecido. «Lo sé», respondió con orgullo. «Es la persona más fuerte que conozco». Héctor pensó en todo lo que había descubierto sobre Lucía López en su breve encuentro. Su dignidad, su determinación, su amor feroz por su hija. Era el tipo de fortaleza que no se construía en juntas directivas o negociaciones de alto nivel, sino en las trincheras de la vida cotidiana, luchando contra adversidades que muchos de sus antiguos colegas ni siquiera podían imaginar. «Vamos», dijo, colocando suavemente una mano en el hombro de Sofía. «Tenemos mucho que estudiar hoy, y creo que estamos a punto de hacer un avance importante en nuestro rompecabezas». El descubrimiento llegó una tarde de jueves, casi 2 meses después del primer encuentro entre Héctor y Sofía. Estaban en la biblioteca, rodeados de papeles y libros, cuando Raúl apareció inesperadamente, su rostro pálido y su respiración agitada. «Jefe», murmuró mirando nerviosamente a su alrededor, «tenemos que hablar. Ahora». Héctor notó inmediatamente la urgencia en su voz. Miró a Sofía, quien ya había captado la atención y observaba a Raúl con curiosidad. «Sofía, ¿podrías darnos unos minutos?», pidió Héctor. «Puedes adelantarte. Con el problema de álgebra lineal, mientras tanto». La niña asintió, aunque era evidente que hubiera preferido quedarse a escuchar. Con su discreción habitual, tomó su cuaderno y se dirigió a una mesa cercana, lo suficientemente lejos para no oír, pero donde Héctor aún podía verla. «¿Qué sucede?», preguntó en voz baja una vez que estuvieron solos. Raúl sacó un pendrive de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. «Lo encontré», dijo, su voz apenas audible. El archivo original del informe financiero que Emilio alteró estaba en un servidor de respaldo que nunca actualizaron después de la reestructuración. Héctor sintió que su corazón se aceleraba. Era la pieza que habían estado buscando durante semanas, la prueba tangible de la manipulación. «¿Estás seguro, Raúl?», asintió. «Completamente. Revisé las fechas de modificación, los registros de acceso, todo. Es la versión original, antes de que Emilio la manipulara. Muestra claramente que las inversiones que él afirmó que usted había autorizado
Nunca existieron. Todo fue fabricado. Esto podría cambiarlo todo, murmuró Héctor, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. Con esto podríamos presentar una demanda sólida, tal vez incluso conseguir una investigación formal. Hay más, añadió Raúl, inclinándose aún más cerca. Encontré referencias a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Creo que ahí es donde está desviando el dinero de los inversionistas. Millones de dólares, jefe. Héctor absorbió la información en silencio. Si lo que Raúl decía era cierto, Emilio no solo lo había traicionado a él personalmente, sino que estaba cometiendo un fraude masivo que afectaba a cientos de inversionistas inocentes. Necesitamos analizarlo con cuidado, dijo finalmente. Cada detalle, cada número. No podemos permitirnos cometer errores. Hay un problema, respondió Raúl, su expresión ensombreciéndose. Creo que Emilio sospecha. Esta mañana me encontró en su oficina cuando supuestamente él estaba en una reunión externa. No dijo nada, pero la forma en que me miró, no creo que sea seguro que regrese mañana. Héctor asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Hiciste lo correcto al venir. De hecho, creo que deberías tomarte unos días libres. Visita a tu familia en Guadalajara. Mantente alejado hasta que entendamos qué hacer con esta información. Raúl pareció aliviado. Gracias, jefe, pero ¿qué hará usted? Analizar esto, respondió, guardando discretamente el pendrive. Y luego, cuando estemos seguros, llevaremos todo a las autoridades correspondientes. Después de que Raúl se marchara, Héctor llamó a Sofía de vuelta. La niña regresó, sus ojos brillantes de curiosidad apenas contenida. ¿Quién era ese señor?, preguntó inmediatamente. Parecía muy nervioso. Raúl, mi antiguo asistente, respondió Héctor, decidiendo ser honesto con ella. Nos ha traído información importante para nuestro rompecabezas. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿La pieza que faltaba? Posiblemente, asintió Héctor, pero necesitamos analizarla cuidadosamente. Es un trabajo para este fin de semana. Sofía frunció el ceño, visiblemente decepcionada. Este fin de semana no puedo, dijo. Es el cumpleaños de mamá, ¿recuerdas? Vamos a visitar a mi abuela en San Pedro. Héctor recordó entonces la conversación de la semana anterior. Lucía cumpliría 35 años y por primera vez en mucho tiempo tendría un fin de semana libre que planeaba pasar con su madre y su hija. Por supuesto, respondió ocultando su impaciencia. Esto puede esperar hasta el lunes. Lo importante es que disfrutes con tu familia. Sofía sonrió, agradecida por su comprensión. Continuaron con su lección habitual, pero Héctor apenas podía concentrarse. Su mente estaba ocupada con las posibilidades que el pendrive de Raúl podría abrir. Esa noche, solo en su apartamento, Héctor conectó el dispositivo a su laptop. Una carpeta apareció conteniendo varios archivos financieros con fechas de 1910. Hacía aproximadamente 3 meses, justo antes del inicio de su caída. Abrió el primero y comenzó a revisar los números. A primera vista, todo parecía normal, pero cuando comparó estos documentos con las versiones que había estado analizando con Sofía, las discrepancias saltaban a la vista. Donde la versión oficial mostraba inversiones de alto riesgo supuestamente autorizadas por él, los originales no mostraban tales transacciones. Donde los documentos presentados a la junta directiva señalaban pérdidas masivas bajo su gestión, los originales mostraban números estables o incluso ganancias modestas. Era una fabricación magistral, lo suficientemente sutil para parecer plausible, pero completamente falsa. Emilio había construido meticulosamente una narrativa de incompetencia y negligencia, preparando el terreno para su golpe maestro. Pero lo más inquietante eran las referencias a la cuenta offshore que Raúl había mencionado. Aparecían como pequeñas transferencias aparentemente rutinarias, pero que, sumadas a lo largo de varios meses, representaban una cantidad asombrosa. Héctor estimó que al menos $100 millones habían sido desviados discretamente. Estaba tan absorto en su análisis que apenas notó el paso del tiempo. Cuando finalmente miró el reloj, eran las 3 de la mañana.
Se frotó los ojos cansados y decidió continuar al día siguiente. Guardó cuidadosamente los archivos y desconectó el pendrive, escondiéndolo en un lugar seguro. El fin de semana transcurrió con una lentitud agonizante. Héctor alternaba entre analizar los documentos y planificar sus próximos pasos. Necesitaría ayuda legal, eso estaba claro, y posiblemente protección, si Emilio descubría que tenía las pruebas originales. El lunes por la mañana, se dirigió al parque con renovada determinación. Sofía ya lo esperaba en su banca habitual, pero algo en su expresión lo alarmó inmediatamente. La niña parecía preocupada, sus ojos inquietos escaneando constantemente los alrededores. «¿Qué ocurre?», preguntó Héctor, sentándose junto a ella. «No estoy segura», respondió en voz baja, «pero creo que alguien nos está siguiendo». Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué te hace pensar eso?». «Vi al mismo hombre 2 veces este fin de semana», explicó Sofía. «Una vez cerca de casa de mi abuela, y luego de nuevo cuando regresábamos a Monterrey. Y esta mañana creo que lo vi de nuevo cerca de mi escuela». Héctor miró discretamente a su alrededor intentando no parecer alarmado. «¿Puedes describirlo?». Alto, con barba, gafas oscuras, parecía estar hablando por teléfono, pero creo que solo fingía. La descripción era demasiado genérica para identificar a alguien específico, pero la situación era preocupante. Si Emilio había descubierto que Raúl había filtrado información, no sería descabellado que hubiera contratado a alguien para vigilar a Héctor. «Probablemente no sea nada», dijo, intentando tranquilizarla. «Pero por precaución creo que deberíamos cambiar nuestra rutina. En lugar de reunirnos aquí, podríamos encontrarnos directamente en la biblioteca. Y tal vez variar los horarios». Sofía asintió, su expresión seria. «Mamá también está preocupada. Dice que ha visto un auto extraño estacionado cerca de nuestro edificio varias veces». Esto elevó aún más las alarmas de Héctor. Una cosa era que lo vigilaran a él, pero la idea de que Lucía y Sofía pudieran estar en peligro era inaceptable. «Sofía, necesito que me prometas algo», dijo con seriedad. «Si notas cualquier cosa sospechosa, cualquier persona que te haga sentir incómoda, quiero que me llames inmediatamente. No importa la hora». La niña asintió solemnemente. «Lo prometo». «Bien, ahora, ¿te parece si vamos a la biblioteca? Tengo algo importante que mostrarte». Una vez instalados en su rincón habitual de la biblioteca, Héctor le explicó a Sofía lo que había descubierto durante el fin de semana. Le mostró algunos de los documentos, señalando las discrepancias y explicando cómo encajaban en el patrón más amplio de fraude. «Es como un juego de espejos», comentó Sofía después de estudiar los archivos. «Cada número parece normal por sí solo, pero cuando los juntas, reflejan algo completamente diferente». «Exactamente», coincidió Héctor, impresionado como siempre por su perspicacia. «Y lo más importante es que ahora tenemos pruebas concretas. Podemos demostrar que Emilio manipuló los informes». «¿Qué haremos ahora?», preguntó Sofía, sus ojos brillantes con la emoción del desafío. Héctor dudó un momento. Había estado considerando este paso durante todo el fin de semana y no estaba seguro de si debía involucrar a Sofía más profundamente. Pero la verdad era que necesitaba su ayuda, su extraordinaria capacidad para ver patrones donde otros solo veían caos. «Necesitamos preparar un informe completo», respondió finalmente. «Algo que podamos presentar a las autoridades, que explique claramente lo que Emilio ha hecho y dónde está el dinero desviado. Pero antes de eso, hay un evento al que creo que deberíamos asistir». Sacó de su bolsillo una invitación que había recibido esa mañana. Era para una gala benéfica organizada por la Cámara de Comercio de Monterrey, donde Emilio Ortega sería el orador principal, presentando el nuevo plan de inversiones del Grupo Ortega. «Es este viernes», explicó. «Todos los grandes empresarios y financieros de la ciudad estarán allí, incluyendo Emilio». Sofía frunció el ceño. «¿Por qué querríamos ver a ese hombre?». «Porque va a presentar su nuevo modelo financiero, el que utilizará para atraer a más inversionistas», respondió Héctor.
y sospecho que ese modelo contiene las mismas manipulaciones que usó para derrocarme. Si podemos identificarlas públicamente, podríamos exponer su fraude frente a todos, completó Sofía, comprendiendo inmediatamente. Héctor asintió, aunque con cierta reserva. Es arriesgado y necesitaría que vinieras conmigo, porque nadie puede analizar números tan rápidamente como tú, pero entenderé perfectamente si prefieres no involucrarte más. Para su sorpresa, Sofía se enderezó, una determinación adulta endureciendo sus facciones infantiles. «Sí, quiero ir», declaró. «Quiero ayudarte a recuperar lo que es tuyo». «Tendríamos que hablar con tu madre primero», le recordó Héctor. «No puedo llevarte sin su permiso». «Hablaré con ella», prometió Sofía. «Le explicaré lo importante que es». Héctor se preguntó si estaba cometiendo un error al involucrar a una niña en lo que podría convertirse en una situación peligrosa. Pero también sabía que Sofía no era una niña ordinaria y que su participación podría ser crucial para el éxito de su plan. «Está bien», aceptó finalmente. «Habla con tu madre. Mientras tanto, sigamos analizando estos documentos. Necesitamos estar completamente preparados para el viernes». Durante los días siguientes, trabajaron incansablemente, estudiando cada detalle del fraude de Emilio. Lucía, para sorpresa de Héctor, había dado su permiso para que Sofía asistiera a la gala, con la condición de que ella también los acompañaría. «No voy a dejar a mi hija sola en un evento lleno de tiburones financieros», había declarado firmemente cuando Héctor la llamó para discutir el plan. El viernes llegó finalmente. Héctor, que había invertido una parte significativa de sus ahorros restantes en un nuevo traje, esperaba nerviosamente frente al edificio donde vivían Sofía y Lucía. Cuando ambas aparecieron, apenas pudo ocultar su sorpresa. Sofía, habitualmente vestida con ropa sencilla y práctica, lucía un vestido azul celeste que realzaba el brillo de sus ojos. Su cabello, normalmente recogido en trenzas simples, había sido peinado en un elegante moño adornado con pequeñas flores. Pero lo que más impresionó a Héctor fue Lucía. La mujer que siempre había visto en uniforme de limpieza o ropa casual desgastada se había transformado. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, probablemente prestado o alquilado, pero que le sentaba perfectamente. Su cabello, normalmente recogido en un práctico moño, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sin el cansancio habitual marcando sus facciones, Héctor se dio cuenta de lo hermosa que era realmente. Están preciosas», balbuceó, sintiéndose repentinamente torpe. Lucía sonrió ligeramente, un tenue rubor coloreando sus mejillas. «Gracias. No tenía un vestido apropiado, así que Carmen, mi jefa en la casa de los Garza, me prestó uno de los suyos». «Te queda perfecto», respondió Héctor con sinceridad. Sofía los observaba con una expresión divertida, sus ojos moviéndose de uno a otro como si estuviera resolviendo una nueva ecuación. «¿Nos vamos?», preguntó finalmente, interrumpiendo el momento. El trayecto hasta el lujoso hotel donde se celebraba la gala fue tenso y silencioso. Héctor era dolorosamente consciente de que estaba a punto de enfrentarse no solo a Emilio, sino a toda la élite empresarial de Monterrey, muchos de los cuales lo habían abandonado en su momento de necesidad, y lo hacía acompañado por una mujer de servicio doméstico y una niña de 8 años. No era exactamente la entrada triunfal que había imaginado. Cuando llegaron, el vestíbulo del hotel bullía de actividad. Empresarios en trajes caros, mujeres adornadas con joyas deslumbrantes, políticos locales y celebridades menores circulaban entre copas de champán y bandejas de canapés. Héctor sintió las miradas curiosas, los murmullos apenas disimulados a su paso. El caído en desgracia Héctor Montaño, atreviendo a mostrar su rostro en sociedad nuevamente. «Mantén la cabeza alta», murmuró Lucía a su lado, sorprendiéndolo con su perspicacia. «No les des el gusto de verte intimidado». Héctor la miró con nuevo respeto. Esta mujer, que había enfrentado toda clase de humillaciones en su trabajo diario, sabía exactamente cómo manejar la situación. Asintió, enderezó los hombros y avanzó con renovada confianza.
Encontraron sus asientos en una mesa lateral, lo suficientemente cerca del escenario para ver claramente, pero discretamente apartados del centro de atención. Era evidente que quien había organizado la distribución de los invitados no había esperado que Héctor realmente asistiera. Y entonces lo vio. Emilio Ortega, elegantemente vestido, rodeado de admiradores y aduladores, reía y brindaba como el rey del mundo, como si todo lo que tenía no hubiera sido construido sobre mentiras y traición, como si no estuviera robando millones a inversionistas inocentes. La rabia amenazó con nublar el juicio de Héctor, pero sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Miró hacia abajo y encontró los ojos serenos de Sofía. «Recuerda el plan», dijo la niña en voz baja. «No dejes que te distraiga». Héctor asintió, agradecido por el recordatorio. No estaban allí para una confrontación emocional. Estaban allí para reunir evidencia, para confirmar sus sospechas sobre el nuevo modelo financiero de Emilio y posiblemente para comenzar el proceso de exposición pública que eventualmente lo llevaría a la justicia. Las luces se atenuaron y el evento dio comienzo. Después de los discursos preliminares y las introducciones de rigor, Emilio subió al escenario. La audiencia aplaudió cortésmente mientras él, con su característica confianza, comenzaba a presentar su visión para el futuro del Grupo Ortega. «Damas y caballeros», declaró su voz amplificada por el micrófono, «estamos al borde de una nueva era en las finanzas mexicanas, una era de innovación, crecimiento exponencial y oportunidades sin precedentes». Mientras Emilio continuaba su discurso, Héctor observaba atentamente la pantalla gigante detrás de él, donde se proyectaban gráficos y proyecciones financieras. A su lado, Sofía hacía lo mismo, sus ojos entrecerrados en concentración absoluta. «Como pueden ver en esta proyección», continuó Emilio señalando una gráfica ascendente, «nuestro modelo predice un retorno de inversión del 23% en el primer año, incrementándose al 30% para el tercer año. Números que, permítanme decirlo, son prácticamente inéditos en el mercado actual». Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. Inversores potenciales, socios comerciales y periodistas financieros tomaban notas con entusiasmo. Nadie parecía cuestionar cómo era posible garantizar tales rendimientos en un mercado volátil. Nadie excepto Sofía, quien tiró discretamente de la manga de Héctor. «Algo está mal con esos números», susurró. «Las proyecciones no coinciden con las variables de entrada». Héctor asintió imperceptiblemente. Él también lo había notado. Pero le impresionaba que Sofía hubiera identificado la discrepancia tan rápidamente. «¿Puede ser más específica?», murmuró. Sofía frunció el ceño, su mente trabajando a toda velocidad. «Está utilizando una tasa de crecimiento compuesto que no corresponde con los factores de riesgo que él mismo menciona. Y hay algo extraño en cómo calcula la diversificación de cartera. Es como si estuviera ignorando completamente la correlación entre los diferentes tipos de inversiones». Lucía los observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Aunque no entendía los detalles técnicos, podía percibir la tensión creciente en ambos. Emilio continuó su presentación, mostrando ahora un detallado desglose de cómo se distribuirían los fondos de inversión. Fue entonces cuando Sofía se enderezó súbitamente. «Ahí está», exclamó en voz baja pero intensa. «Está utilizando el mismo patrón que encontramos en los documentos manipulados. Mira, Héctor, ¿ves esas transferencias programadas? Están espaciadas exactamente como las que descubrimos y siguen el mismo patrón de múltiplos de 17. Héctor lo vio claramente. Emilio no solo había empleado el mismo esquema fraudulento para derrocarlo, sino que ahora planeaba expandirlo a una escala mucho mayor, atrayendo nuevos inversores con promesas imposibles de cumplir. La indignación se acumuló en su pecho. No era solo una cuestión personal ahora. Emilio estaba a punto de estafar a cientos de personas inocentes, arruinando vidas y fortunas para su beneficio personal. Cuando la presentación concluyó y se abrió el turno de preguntas, Héctor tomó una decisión impulsiva. Se levantó, ignorando la mano de Lucía que intentaba detenerlo, y se acercó al micrófono instalado en el pasillo central.
Un silencio incómodo cayó sobre la sala cuando los asistentes reconocieron al antiguo magnate caído en desgracia. Emilio, en el escenario, palideció visiblemente antes de recuperar su compostura y esbozar una sonrisa tensa. «Vaya, Héctor Montaño nos honra con su presencia», comentó con fingida cordialidad. «Qué sorpresa tan inesperada». «Tengo una pregunta sobre tu modelo financiero, Emilio», respondió Héctor, manteniendo un tono profesional a pesar de la ira que burbujeaba bajo la superficie. «Específicamente sobre las proyecciones de retorno de inversión que acabas de presentar». Emilio hizo un gesto displicente. «Por supuesto, aunque me sorprende que aún te interesen estos temas, considerando tu situación actual». Algunos asistentes rieron por lo bajo, pero Héctor ignoró la provocación. «Me interesa. La verdad, Emilio, siempre me ha interesado. Y hay algo en tus números que no cuadra». «¿Oh?». Emilio arqueó una ceja, su confianza aparentemente intacta. «Ilumíname, por favor. Tus proyecciones ignoran completamente el factor de correlación entre clases de activos diversos», comenzó Héctor. «Asumes una independencia estadística que simplemente no existe en mercados interconectados. Además, tu modelo de crecimiento compuesto está inflado artificialmente, sin base en datos históricos verificables». Un murmullo recorrió la audiencia. Los inversores más experimentados comenzaron a intercambiar miradas inquietas. Emilio se aclaró la garganta. «Estás simplificando demasiado un modelo extremadamente sofisticado, Héctor. Quizás si hubieras estado más atento a las innovaciones financieras de los últimos meses, entenderías». «¿Puedo hacer una pregunta yo también?». La voz infantil que interrumpió a Emilio provocó que todas las cabezas se giraran. Sofía se había levantado y avanzaba con determinación hacia el micrófono, ignorando las miradas atónitas. «Niña, esto no es una clase escolar», respondió Emilio con una sonrisa condescendiente. «Estamos discutiendo asuntos financieros complejos». «Lo sé», respondió Sofía con sorprendente aplomo. «Y creo que hay un error en su ecuación de distribución de activos, específicamente en la función de transferencia que modela la relación entre riesgo y rendimiento». Un silencio estupefacto cayó sobre la sala. Emilio miró a la niña como si hubiera aparecido un extraterrestre frente a él. «¿Disculpa?». «Su ecuación», repitió Sofía señalando la pantalla donde aún se mostraba una compleja fórmula matemática. «La segunda derivada está mal calculada, lo que hace que todo el modelo colapse bajo condiciones de estrés de mercado. Además, hay un patrón sistemático en las transferencias programadas que sugiere una...». Dudó buscando la palabra adecuada. «Una desviación de fondos». Los murmullos se intensificaron. Varios de los asistentes, expertos financieros ellos mismos, comenzaron a revisar frenéticamente las copias impresas de la presentación que se habían distribuido. Emilio, visiblemente descompuesto, intentó recuperar el control de la situación. «Esto es ridículo. Una niña interrumpiendo una presentación profesional con disparates matemáticos que claramente no entiende». «Entonces explíquenos, señor Ortega», intervino una voz desde el fondo de la sala. Era Arturo Vega, uno de los inversores más respetados de México. «¿Por qué su modelo ignora los principios básicos de correlación de activos? ¿Y cómo explica las anomalías en el patrón de transferencias que la niña ha señalado? Porque, francamente, acabo de revisarlo y parece que tiene razón». La sala estalló en conversaciones agitadas. Emilio, sudando visiblemente bajo las luces del escenario, buscaba desesperadamente una salida. «Esto es un malentendido, claramente», tartamudeó. «Estaré encantado de aclarar cualquier duda en privado con nuestros inversores. Quizás deberíamos hacer un receso. O quizás», intervino Héctor colocando protectoramente una mano sobre el hombro de Sofía, «deberías explicar por qué estás utilizando exactamente el mismo esquema fraudulento que empleaste para sabotear el Grupo Montaño hace 3 meses». La acusación directa provocó jadeos entre la audiencia. Emilio palideció aún más, sus ojos moviéndose frenéticamente de un lado a otro como un animal acorralado. «Esa es una acusación gravísima e infundada», respondió intentando proyectar indignación.
y potencialmente difamatoria. Te sugiero que cuides tus palabras, Héctor. Tengo pruebas, respondió Héctor con calma. Documentos originales que demuestran cómo manipulaste los informes financieros, cómo falsificaste mi firma en autorizaciones que nunca existieron y cómo has estado desviando fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán. A estas alturas, varios inversores se habían levantado y se dirigían hacia las salidas. Otros sacaban sus teléfonos, presumiblemente para llamar a sus asesores legales. El caos se estaba apoderando gradualmente del elegante salón. En ese momento, Héctor notó movimiento en los laterales del escenario. Dos hombres de traje, con expresiones serias y auriculares en sus oídos, se acercaban discretamente a Emilio. Reconoció a uno de ellos como Javier Mendoza, agente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el organismo regulador financiero de México. Creo que deberíamos continuar esta conversación en un entorno más privado, señor Ortega, dijo Mendoza con formalidad profesional, pero firmeza inequívoca. Emilio miró a su alrededor buscando una vía de escape, pero era evidente que la situación había escapado completamente de su control. Con un último vistazo venenoso hacia Héctor y Sofía, asintió rígidamente y siguió a los agentes fuera del escenario. El presentador del evento subió apresuradamente al escenario, intentando restablecer el orden y anunciando un receso de 30 minutos. La multitud, sin embargo, estaba demasiado agitada para seguir instrucciones. Grupos de personas discutían acaloradamente, mientras otros hacían llamadas urgentes o simplemente abandonaban el lugar. Héctor se giró hacia Sofía, quien lo miraba con una mezcla de nerviosismo y orgullo. «Lo hicimos», murmuró la niña. «Realmente lo hicimos». «Tú lo hiciste», corrigió Héctor inclinándose para estar a su altura. «Fuiste increíblemente valiente ahí arriba, y brillante». Lucía se acercó a ellos, su expresión dividida entre el orgullo materno y la preocupación. «¿Están? ¿Se bien?», preguntó abrazando protectoramente a su hija. «Estamos mejor que bien», respondió Héctor con una sonrisa cansada pero genuina. «Creo que acabamos de iniciar el proceso para recuperar la verdad». Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La confrontación pública en la gala había desencadenado una investigación formal por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción. Los documentos originales proporcionados por Héctor, junto con el análisis detallado que él y Sofía habían preparado, proporcionaron la base para un caso sólido contra Emilio Ortega. El imperio que había construido sobre mentiras comenzó a desmoronarse rápidamente. Inversores retiraron su apoyo, socios comerciales se distanciaron, y las acciones del Grupo Ortega se desplomaron en la bolsa. Cuando los investigadores descubrieron las cuentas offshore y confirmaron el desvío sistemático de fondos, Emilio fue detenido y acusado formalmente de fraude, malversación y falsificación de documentos. Para Héctor, la vindicación era dulce pero incompleta. Si bien su nombre había sido limpiado públicamente y existía la posibilidad de recuperar al menos parte de su patrimonio a través de demandas civiles, sabía que reconstruir completamente lo que había perdido tomaría años, si es que era posible. Sin embargo, descubrió que sus prioridades habían cambiado profundamente. El hombre obsesionado con el poder y el estatus que había sido 3 meses atrás había dado paso a alguien más reflexivo, más conectado con lo que realmente importaba. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el Parque Fundidora, el mismo, donde había conocido a Sofía, Héctor compartió estas reflexiones con Lucía. Durante las intensas semanas de la investigación, habían desarrollado una relación cercana, basada inicialmente en su preocupación compartida por Sofía, pero que gradualmente había evolucionado hacia algo más profundo. «A veces pienso que perderlo todo fue lo mejor que pudo pasarme», confesó mientras observaban a Sofía alimentar a los patos en el lago artificial. «Me obligó a ver lo vacía que era realmente mi vida, a pesar de todas mis posesiones». Lucía asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «A veces necesitamos perder algo para valorar lo que realmente importa»,
respondió suavemente. Yo también he perdido mucho en la vida. Mi hogar en Oaxaca, la oportunidad de estudiar, la seguridad de una familia tradicional para Sofía. Pero cada pérdida me enseñó algo valioso. Héctor la miró con admiración. Esta mujer que había enfrentado tantas dificultades, que trabajaba incansablemente para dar a su hija un futuro mejor, poseía una sabiduría y fortaleza que muchos de sus antiguos colegas millonarios nunca conocerían. «Tengo una propuesta que hacerte», dijo, tomando suavemente su mano. «Algo en lo que he estado pensando desde hace semanas». Lucía lo miró con curiosidad. «Te escucho. Quiero crear una fundación educativa», explicó Héctor, «una institución dedicada a identificar y apoyar a niños con talentos excepcionales como Sofía, especialmente aquellos de entornos desfavorecidos. Proporcionarles la educación y recursos que merecen, para que su potencial no se desperdicie por falta de oportunidades». Los ojos de Lucía se iluminaron. «Es una idea maravillosa, Héctor. Y quiero que tú la dirijas conmigo», continuó. «Nadie entiende mejor que tú los desafíos que enfrentan estos niños y sus familias. Tu perspectiva sería invaluable». Lucía pareció sorprendida por la propuesta. «Pero yo no tengo experiencia en gestionar organizaciones. Ni siquiera terminé la preparatoria». «Tienes algo mucho más importante que credenciales académicas», respondió Héctor con convicción. «Tienes compasión, inteligencia práctica y una comprensión profunda de lo que estas familias necesitan. Realmente, lo demás puede aprenderse». Mientras Lucía consideraba la propuesta, Sofía regresó corriendo hacia ellos, sus mejillas sonrosadas por la actividad y la emoción. «Héctor, mamá», exclamó, «la universidad me ha aceptado en su programa especial para jóvenes talentos. Puedo asistir a clases de matemáticas avanzadas 3 veces por semana». Lucía abrazó a su hija con orgullo desbordante, mientras Héctor sonreía ampliamente. La noticia no era realmente una sorpresa. Él había arreglado una evaluación especial con el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde el extraordinario talento de Sofía había impresionado a todos los profesores. «Eso es maravilloso, cariño», dijo Lucía besando la frente de su hija. «Estoy tan orgullosa de ti. Y esto es solo el comienzo», añadió Héctor. «Tu futuro está lleno de posibilidades, Sofía». La niña los miró a ambos, una sabiduría más allá de sus años brillando en sus ojos oscuros. «Lo sé», respondió con serena confianza. «Pero lo más importante no es lo que voy a aprender o lograr, es que ahora tenemos una familia, los 3. Lucía y Héctor intercambiaron miradas sorprendidas. Aunque su relación había estado creciendo, ninguno había puesto en palabras lo que estaba desarrollándose entre ellos. Típico de Sofía, ver con claridad matemática lo que ellos mismos apenas comenzaban a reconocer. «Tu hija es demasiado perceptiva para su propio bien», comentó Héctor con una sonrisa. «Siempre lo ha sido», respondió Lucía sonriendo. «También es parte de su encanto». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey, bañando el parque en tonos dorados y rojizos, los 3 caminaron juntos hacia la salida. Un hombre que había perdido todo excepto su integridad, una mujer que había luchado contra todas las adversidades por amor a su hija, y una niña extraordinaria cuyo talento había cambiado el destino de todos. Ninguno sabía exactamente qué les depararía el futuro. La recuperación legal del patrimonio de Héctor seguía en proceso, la fundación educativa era apenas una idea en desarrollo, y la relación entre Héctor y Lucía estaba en sus etapas iniciales, pero compartían una certeza profunda. Juntos, como la improbable familia que habían formado, podrían enfrentar cualquier desafío. 6 meses después, en una soleada mañana de primavera, la Fundación Montaño López para Talentos Excepcionales abrió sus puertas en un renovado edificio histórico en el centro de Monterrey. Héctor, utilizando parte de los activos que había logrado recuperar tras el juicio contra Emilio, había establecido un fondo sustancial para financiar becas,
programas educativos y apoyo integral para niños talentosos de familias de bajos recursos. Lucía, quien había completado un curso intensivo de administración y gestión de organizaciones sin fines de lucro, dirigía las operaciones diarias con una combinación de compasión y eficiencia que asombraba a todos los que trabajaban con ella. Su experiencia personal como madre de una niña excepcional en circunstancias difíciles la convertía en la persona perfecta para conectar con las familias que buscaban ayuda. Sofía, además de continuar con sus estudios avanzados en la universidad, participaba activamente como mentora de otros niños con talentos matemáticos. A sus 9 años, ya había publicado un artículo en una revista académica sobre un nuevo método para resolver ecuaciones diferenciales complejas y trabajaba en colaboración con profesores universitarios en proyectos de investigación. El día de la inauguración oficial, mientras Héctor pronunciaba un discurso ante una audiencia compuesta por educadores, funcionarios y familias beneficiarias, no pudo evitar reflexionar sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Hace un año, dijo, mirando a la multitud reunida, yo era un hombre definido por sus posesiones y su poder. Creía que el éxito se medía en cifras bancarias y metros cuadrados de oficinas. Estaba completamente equivocado. Hizo una pausa, buscando con la mirada a Lucía y Sofía, quienes lo observaban desde la primera fila. Tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, y lo que descubrí fue que el verdadero éxito no está en acumular riqueza, sino en crear valor, no en construir imperios, sino en construir futuros, no en ser poderoso, sino en empoderar a otros. Señaló hacia los niños presentes, cuyos rostros brillaban con esperanza y posibilidades. Cada uno de estos jóvenes tiene el potencial de transformar nuestro mundo, de resolver problemas que aún no sabemos que tenemos, de crear belleza que aún no podemos imaginar. Nuestro deber, como sociedad, es asegurarnos de que tengan la oportunidad de desarrollar ese potencial sin importar las circunstancias de su nacimiento. Mientras concluía su discurso y la ceremonia daba paso a la celebración, Héctor se unió a Lucía y Sofía. La niña inmediatamente fue arrastrada a una animada discusión con varios profesores universitarios sobre algoritmos de optimización, dejando a Héctor y Lucía momentáneamente a solas. ¿Sabes?, comentó ella entrelazando sus dedos con los de él. Cuando Sofía me dijo que había conocido a un hombre triste en el parque que quería comprar todos sus origamis, estaba convencida de que debía mantenerla alejada de ti. Héctor rió. Una reacción perfectamente razonable. Y ahora mírame, continuó Lucía, sus ojos brillantes con emoción contenida. Dirigiendo una fundación, viviendo en un hermoso apartamento y, bajó la voz a un susurro, completamente enamorada de ese mismo hombre triste, que ya no está triste en absoluto. Héctor sintió que su corazón se expandía con una felicidad que nunca había experimentado en sus años de riqueza y poder.